necesidad de justificar y decir que esto no es un intercambio, de decir que esto no es una moneda de cambio, pero compañeras y compañeros diputados, como en esto, como en todo, la realidad supera la ficción que ustedes quieren crear con este dicho. Y la realidad es que esto es una moneda de cambio. Yo vengo a hablar de dos temas en específico que creemos que son centrales para la votación en negativo de este dictamen. El primero es el de la reelección. Y hablemos con honestidad del tema de la reelección. Es esta reforma que han llamado de gran calado, que han llamado tan trascendental, es un premio que los políticos no nos hemos ganado. Es, señoras y señores diputados, sin la rendición de cuentas debida, es un regalo de los políticos para los políticos. Es casi un acto de ruindad. Y se los digo porque inclusive en la discusión hubo la tentación de algunos legisladores, no en esta Cámara de Diputados, pero sí en algún partido político y digamos que probablemente en la Cámara de Senadores, de que esta reelección fuera de aplicación inmediata. ¡Qué ruindad! Es, como decía el politólogo inglés Thomas Macaulay, los políticos tímidos e interesados se preocupan más por la seguridad de su puesto que por la seguridad de su país. La reelección, por más que digan lo que digan en un país como este, sin un contrapeso como es la revocación de mandato, no es más que un acto de ruindad y de interés político. Es, como ya dije, un regalo para los políticos de los políticos. La reelección consecutiva, compañeros diputados, evitaría la entrada de nuevos cuadros de jóvenes a la política. Con el sistema de listas de los partidos políticos, que además seguiría funcionando actualmente, se causaría que aquellos diputados que pretenden reelegirse a través del sistema de representación o no de mayoría, tengan que quedar bien ahora con las cúpulas de su partido más que con los ciudadanos. Entonces, compañeras y compañeros diputados, ¿cuál rendición de cuentas? ¿Cuál volver a nuestros municipios, a nuestros distritos? ¿Cuál transparencia? Si realmente buscáramos generar una rendición de cuentas por parte de los gobernantes, tendríamos que añadir procedimientos de una verdadera democracia como el plebiscito, el referéndum y la revocación de mandato. Más aún, deberíamos de rendir verdaderas cuentas, deberíamos de ser transparentes y decirle a nuestros ciudadanos cómo votamos, qué votamos y por qué votamos. Primero eso y luego démonos este premio de la reelección que, insisto, no es del interés de los ciudadanos ni será nunca la perpetuidad del poder de los políticos, del interés de los ciudadanos. En el tema que se relaciona con el aumento del umbral del 2 al 3%, esto tiene que ver con representatividad. Se ha dicho por parte del Partido Revolucionario Institucional, y me da gusto que así lo hayan hecho, citando a un gran político, creo yo, que si las realidades cambian, debe de cambiar la ley. Eso se dijo en esta tribuna hace unos momentos. Este país, en efecto, ha cambiado. Este país es un país plural. Este país es un país de diversidades. Las minorías que antes se consideraba, por ejemplo, a las mujeres o a los jóvenes, que por cierto las mujeres somos la mayoría de este país y éramos consideradas una minoría y así éramos tratadas y teníamos que tener acciones o tenemos que tener acciones afirmativas para acceder a las cámaras y ahora queremos hacerlo también para los puestos del Ejecutivo. Tenían que trabajarse
como acciones de minorías. Ahora resulta que queremos aumentar el umbral porque arbitrariamente se nos ha ocurrido que el 3% es un buen número. Yo les voy a decir muy rápidamente cuál es la definición de arbitrario o arbitrariedad, que es este número, el 3%. Es un acto o proceder contrario a la justicia, a la razón o a las leyes, dictado por la voluntad o por el capricho. Yo les diría, ¿qué significa este aumento arbitrario al 3%? Significa solamente creer que este país puede funcionar con dos partidos políticos, aunque quieran engañar a las izquierdas diciéndoles que puede ser un país tripartidista. Me sorprende porque muchas veces el PRI, después de la primera reforma política, ha optado por la inclusión de las minorías e insisto, ustedes mismos son un grupo de sectores diferentes que han optado por seguir una misma línea política, pero que finalmente, como todos, somos minorías haciendo mayorías. La teoría de las minorías activas no es algo que yo venga a inventarme a esta tribuna, es una teoría real que tiene años funcionando en la política no solamente de este país, sino el mundo. La influencia de la minoría sobre el comportamiento de la mayoría genera cambios reales y según su creador, el creador de las minorías activas, que es el ruso Moscovici, una minoría activa sería capaz de sustentar opiniones diferentes a la de la mayoría y debería de poder soportar las presiones hasta el consenso. Las minorías activas son las portadoras de una alternativa y muchas veces las generadoras del cambio real y, escuchen bien, del equilibrio social. Yo cerraría, señor presidente, porque se me ha acabado el tiempo, diciendo que estas dos reformas no nos llevan más que al entendimiento de que esta reforma política tiende finalmente, en teoría política, a lo que conocemos como el gobierno dividido. El gobierno dividido es aquel al que le apuesta el gobierno de las élites, donde los políticos están completamente desfasados y tienen una realidad distinta al de la ciudadanía. Si fortalecemos algunas figuras como la reelección, pero no la revocación de mandato, lo que hacemos son gobiernos de élites. Yo no vengo aquí a hablarles de mi opinión personal, vengo aquí a hablarles de la teoría política y de la realidad. Países en África han llegado a golpes de Estado porque sus gobiernos divididos han creado gobiernos de élites, donde su clase política se ha dado premios como estos y donde se ha sacado del escenario político a las minorías. Compañeras y compañeros diputados, debemos de cambiar, debemos de eliminar la reelección y debemos de dejar que las minorías puedan seguir siendo incluidas en las instituciones y no salgan a las calles ni vayan a las montañas. Eso es lo que el PT les propone y esta es la razón también por la que estamos en contra de esta reforma. Yo les agradezco mucho y le agradezco mucho su paciencia, señor presidente. Gracias a usted, diputada Lilia Aguilar Gil.